¿Todo bien? Bueno, ¿se escucha bien? ¿Estamos, estamos bien con el sonido? ¿Con el audio? Ahí si pueden poner, levantar una manito, contestar, perfecto. Gracias, Jordana, perfecto. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, antes que nada, como siempre digo, buenas tardes y gracias. Gracias por sumarse a esta segunda clase del módulo de Derecho Laboral. En este caso puntual, vamos a estar trabajando eh, en la solidaridad y el fraude y obviamente el encuadre del convenio colectivo de trabajo en esa situación puntual. Vamos a conceptualizar algunas cosas de esta charla. Hay que entender también que es un tema complejo, delicado, que tuvo ciertas modificaciones últimamente con la nueva reforma laboral. Así que yo me voy a centrar en hacer una distensión, de hablar unas cositas prácticas, principalmente lo que tiene que ver con la identificación de la ampliación de la responsabilidad patrimonial, el fraude laboral y por sobre todas las cosas hablar de algunas cuestiones prácticas que estaría bueno traerlas a la clase. Y luego de eso, el doctor Rodríguez va a hacer una comparativa con lo que se venía trabajando anterior a la reforma y lo que hoy pasa con esta nueva reforma laboral. Bueno, sin más preámbulos, voy a comenzar un poquito con el tema. Fermi, pará, ¿te puedo hacer Sí, un paréntesis antes sí, de arrancar? sí, ¿cómo que no? Chicos, esto es una invitación que yo suelo hacer todos los años. Yo entiendo que esto de la conectividad facilita un montón de cosas, pero siéntanse libres, prendan la cámara. Yo entiendo que por ahí en este horario puede llegar a haber algún partido de Champions o algo por el estilo que está súper interesante también, pero no tengan miedo, prendan la cámara, activen el audio, charlen con nosotros. Por ahí van a ver que parece medio raro esto en cuanto a que por ahí miramos la pantalla, después tenemos una cámara arriba. Ahí está, ahí eh, Joel prendió grande, Joel. Nos estamos Gracias. ayornando un poco todos, pero es un tema novedoso, complejo, que lo venimos trabajando, creo que en el día a día, todos los colegas, así que esto es algo que vamos a ir formando y dándole una idea entre todos. Así que siéntanse completamente libres de abrir el micrófono, de trasladar su duda, de trasladar su postura, porque también pueden tener una postura completamente distinta a la nuestra. Con lo cual, los invitamos a que abran el micrófono, debatan, charlen, lo que sea. Están completamente invitados. Ahora sí, Bernie, todo tuyo. Bueno, un poco lo que veníamos a plantear con este tema, bueno, como dijo Julio, es bastante importante, está en el día a día de lo que es el ejercicio de la profesión. Centralizar algunas cuestiones que tienen que ver con las diferencias que pueden existir con la solidaridad en términos conceptuales, conforme el artículo 30 de la Ley contra el Trabajo, y el fraude laboral. Eh, Bajo lo dispuesto legalmente por el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ahí a veces estaría bueno tratar de entender que la solidaridad viene a cumplir un rol puntualmente con lo que tiene que ver la fragmentación de una actividad principal que lleva a cabo una empresa que tiene la posibilidad de fragmentar su actividad y su estructura empresarial, por ende empieza a haber una terciarización de esa actividad, por ende lo que está en riesgo es no tanto esa relación de trabajo, sino el crédito laboral. Entonces, desde ese punto de partida, estaría bueno identificar y diferenciar esto que hablábamos recién, que tiene que ver un poco la solidaridad con el fraude. A mí me gustaría por ahí puntualizar algunas cuestiones que hacen a la existencia de la solidaridad y me parece que es importante que nosotros vamos a poder encontrar
una respuesta a nuestro cliente cuando viene con una problemática puntual donde hay más de una empresa que compone una estructura productiva y que la vamos a poder visualizar o la vamos a poder identificar en la terciarización, la subcontratación, la intermediación y la descentralización de las tareas. Lo leo y lo enuncio para que lo tengan presente, más que nada para ir adentrando a lo más importante, que es básicamente la columna vertebral del reclamo, que es el intercambio telegráfico. Eso para mí es lo más importante. ¿Esto qué quiere decir? La solidaridad no viene a eliminar al empleador directo. Lo que viene a hacer básicamente es ampliar los sujetos que son responsables de una relación de trabajo, de una obligación contractual, ¿tá? Laboral. Entonces, eso me parece importante de entender, que no hay un reemplazo, sino que hay una ampliación, ¿tá? En términos conceptuales. Eh, Particularmente a mí lo que me gustaría también ir hablando un poco es de cuándo hay una solidaridad. Y eso es importante teniendo en cuenta que muchas veces entendemos a el fraude laboral eh, como la posibilidad de reclamar solidariamente un crédito laboral. Y son dos conceptos totalmente distintos. Entonces, en uno estamos buscando ampliar una responsabilidad patrimonial para el cobro del crédito, teniendo en cuenta la fragmentación de la producción, y por otro lado estamos queriendo identificar quién es el verdadero y el real empleador. Entonces, ahí me parece que está la diferencia puntual. Eso trato de puntualizarlo, identificarlo, porque es algo que pasa mucho en este ámbito de lo que sería básicamente el cordón industrial que nos rodea, ¿está? Estamos hablando de de una ciudad como Zárate Campana, Lima, y que abarca todo lo que sería una cadena de producción de Buenos Aires hasta Santa Fe. Entonces es importante entender la solidaridad y entender el fraude. ¿Ah? Más que nada, el fraude como identificación de quién es el verdadero empleador. Yendo al punto central de la solidaridad, a mí me parece que la clave está básicamente en comprender que el empleador directo que tiene un trabajador, es decir, tenemos un cliente que viene a la oficina, que viene al estudio y tiene un incumplimiento contractual con su empleador directo. Empleador directo, una empresa que presta servicios, ¿tá? A una industria puntual. Entonces, ahí lo que hay que entender que para que exista solidaridad entre la empresa principal con la directa, la empresa que es real empleador, empleador directo de nuestro cliente, tiene que tener dentro de esa estructura, dentro de esa formalidad, ¿tá? Tiene que tener una actividad normal. ¿Qué significa que esté en la actividad normal de esa empresa principal? Que la actividad que haga sea habitual, permanente y que sea reiterada dentro del funcionamiento empresarial. ¿Ah? ¿Qué quiero decir con esto? Una empresa de limpieza que lleva adelante eh, la limpieza en una línea de producción, ¿ah? Es importante que esté diariamente prestando esos servicios porque si tenemos que pasar un chasis de una camioneta de un sector a otro, bueno, obviamente la planta industrial tiene que estar acorde para poder cumplir con eso y sacar en un tiempo determinado tantas camionetas. Bueno, a eso es a lo que voy para identificar esa diferencia que hay entre cuando hay solidaridad. ¿Tá? Y cuando hablo de una actividad específica propia, lo mismo, vinculada al objeto productivo, necesaria para el funcionamiento estructural y obviamente que esa empresa de la cual nuestro cliente es eh, empleado integre al proceso económico principal de esa empresa. Entonces, ahí me parece algo puntual. ¿Tá? Es importante en la primera entrevista que tenemos con el cliente poder identificar si el empleador directo de nuestro cliente cumple con estas expectativas. Si no, empezamos a mandar telegramas, empezamos a trabajar de más y estamos perdiendo tiempo. Y hay que entender que esa parte
que es la primera, ¿tá? Es el armado de la estructura de nuestra demanda. Y traer como co-demandado a un tercero que no va a cumplir esas funciones implica un gasto no solamente de tiempo, sino de bono, anticipo use y todo lo que nosotros sabemos que tenemos que pagar para trabajar. Entonces ya vamos entrando en dos cosas. Desde el ejercicio de la profesión, desde el día a día, tener en cuenta que si nosotros vamos a encaminar un reclamo donde sabemos que puede haber una solidaridad, identificar correctamente ese concepto. ¿Tá? El artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. Siguiendo un poco con esto de cuándo tenemos una solidaridad y cuándo no, también me parece importante determinar cuándo no hay solidaridad porque eso también es algo que nos va a servir. Hablamos de que hay solidaridad en cuanto a la actividad que cumple el empleador directo de nuestro cliente. Ahora, ¿cuándo no va a haber esa solidaridad? ¿Cuándo no va a aplicar? Y ahí me parece que también volvemos un poco al desarrollo del artículo 30. ¿Qué te quiero decir con esto? O sea, perdón, ¿qué quiero decir con esto? El artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo no convierte de manera automática solidario a cualquier vínculo comercial que tenga la empresa principal. ¿Tá? Entonces, lo que viene a hacer el artículo 30 es puntualmente a identificar a dónde está la fragmentación y quién va a responder solidariamente. Entonces, si la tarea que cumple la empresa de nuestro cliente cumple tareas de manera excepcional, eventual, accesoria, o ajena al giro habitual de esa industria, bueno, ahí estamos en una situación donde esa responsabilidad no corresponde extenderla. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay un cliente nuestro que trabaja para una empresa de catering, para eventos masivos, etcétera, etcétera, y se realiza de manera excepcional algunas charlas o algunos eventos y se hace una producción de comida para cierta cantidad de gente para cierto evento puntual. Bueno, ahí no corresponde la solidaridad. Me gustaría adentrarlo en cuanto a lo que hablábamos recién, cuando esa tarea forma parte de la actividad principal de esa empresa usuaria y cuál es la que se corresponde a una tarea excepcional. Entonces, ahí me parece importante entender la idea de que si bien la normativa laboral protege al trabajador, lo que no viene a eliminar es a la obligación de la empresa. Siempre tenemos que entender que en el contrato de trabajo, así como hay derechos, también hay obligaciones y se corresponde para ambas partes. Eso es importante también aclararlo. Entonces, lo que viene a exigir el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajos es la integración a la estructura de la empresa. ¿Tá? Si la empresa no integra esa estructura, va a ser muy difícil extender eh, esa ampliación de responsabilidad, porque no ataca puntualmente a la vinculación comercial que hay entre las empresas, va más allá. ¿Tá? Estamos hablando de la estructura económica, la estructura del funcionamiento de esa actividad empresarial. Y en contraposición, me gusta marcar esto del artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo en referencia al fraude. El artículo 14 nos habla de esto, nos habla del fraude y la simulación. Entonces, hay que entender cuándo hay un fraude laboral y cuándo efectivamente hay una simulación. ¿Ah? Yo quería hablar de esto puntualmente porque el fraude laboral no es el concepto que hace extender la ampliación de la responsabilidad, no así la simulación. La simulación sí, ¿tá? Aquella sociedad construida justamente para mudar trabajadores de una sociedad a otra, creada con ese fin, pero detrás de todo eso hay un empleador real, hay una persona física detrás de todo ese armado societario. Bueno, ahí no estamos hablando de que hay una empleación, hay un solo empleador, que es muy distinto. Entonces, eso es por ahí lo más evidente que tiene la diferencia con este artículo. ¿Tá? Identificar a la simulación
del fraude laboral, que es lo que viene a disponer el artículo 14. Entonces, puntualmente es eso. ¿Ah? Por ahí el ejemplo más práctico y que se me viene a la cabeza tiene que ver un poco con aquel monotributista o aquella locación de servicios que cumple con un horario fijo, con una exclusividad para con el empleador, que reciben esas órdenes directas, obviamente, y hay una dependencia económica. ¿Qué quiero decir? Hay una relación de trabajo que está encubierta y que cumple con los aspectos económicos, técnicos y jurídicos de la relación de dependencia. Entonces, ahí estamos hablando, sí, pura y exclusivamente de eso, de la simulación, no de fraude. Bien, seguimos. ¿Alguna opinión? ¿Algo que quieras decir respecto de esto? No, creo que por ahora viene todo bastante claro. Después vamos, bueno, vamos a ampliar un poquito, nos vamos a ir moviendo por otras figuras, por otros institutos, pero yo creo que hasta acá venimos bien. No sé ustedes, chicos, si tienen alguna duda, algo que nos quieran trasladar, alguna inquietud, alguna cuestión personal que quieran contarnos, que si no seguimos. Bien, ahí Román nos marca que por ahora viene bien. Si querés, Bernie, sigamos y eventualmente después abrimos un poco el micrófono. Bien, bien. Bueno, siguiendo un poquito con esto que hablábamos recién, básicamente la diferencia puntual está en que cuando nosotros hablamos y queremos ir por la ampliación de esa responsabilidad en los términos del artículo 30, estamos diciendo que hay varios empleadores que son reales, ¿tá? Si hay algo que es ficticio, nosotros no lo vamos a poder aplicar porque ¿a quién vamos a ampliar la responsabilidad si se trata de una simulación? Bueno, ahí es donde yo quiero hacer la diferencia, ¿tá? En términos jurídicos, me parece que la solidaridad lo que viene a generar es la coexistencia legítima de sujetos, varios responsables reales y una ampliación de la responsabilidad. A diferencia del fraude laboral, que oculta al verdadero empleador, simula la estructura empresarial y obviamente la apariencia en términos jurídicos queda por fuera, desaparece. ¿Tá? Entonces, confundir esas figuras a mí me parece que nos trae muchos problemas a la hora de poder cobrar ese crédito porque el intercambio telegráfico va a ser básicamente que la demanda esté mal considerada. Y ante los planteos de excepción que nos pueda llegar a generar la parte demandada, bueno, posiblemente podamos eh, perder el caso. ¿Tá? Cuando hay una falta de legitimación pasiva como planteo de excepción por una contestación de demanda, a mí me parece que si encaramos esto de manera errónea, básicamente no tenemos posibilidad alguna de aferrarnos a una prueba puntual que nos dé a nosotros la posibilidad de cobro. Entonces, esto también nos viene a dar previsibilidad. Si bien tenemos una obligación de medio en nuestra profesión, encarar un intercambio telegráfico conceptualizando estas dos cosas nos va a hacer no solamente ganar tiempo y no generar un costo monetario en cuanto a la hora de trabajar, ¿tá? Sino también a la hora de generar algo previsible de lo que viene o de lo que pretende el cliente, que es cobrar su crédito. ¿Tá? Eh, bueno, yo hice algunas cositas puntuales que por lo general me armo ahí en la oficina cuando viene un cliente. Bueno, lo bajé a papel y lo traté de identificar. Más que nada, además de los datos personales y además de dejar un espacio para que el cliente se exprese, hacer las preguntas abiertas necesarias para poder identificar en su totalidad bien cuál es la causal de injuria, quién es el empleador real, dónde prestaba realmente servicios. Me gusta tener algunas cositas puntuales, algunas preguntas puntuales que vienen a ampliar un poco eso que nos enseñan en la Facu, que son los aspectos técnicos, jurídicos y económicos de la relación de dependencia. Nosotros salimos de la facultad con ese concepto académico que nosotros lo tenemos en claro porque lo estudiamos. Ahora, ¿cómo le decimos al cliente que nos explique los aspectos
técnicos, económicos y jurídicos de la relación de dependencia. Me parece un poco difícil, teniendo en cuenta que la persona viene ya enojada porque lo echaron. Entonces, por ahí, solamente a título informativo, obviamente que el trabajo que bajé a papel y que desarrollé, después lo vamos a subir al Drive, Julio seguramente que el suyo también, para que lo tengan ahí a mano, pero me parece clave en cuanto a la estructura real de trabajo que pueda haber entre las empresas, que haya preguntas tales como quién daba las órdenes, quién autorizaba licencias, quién controlaba los horarios, qué uniforme utilizabas, dónde trabajabas físicamente, quién proveía herramientas, quién controlaba tu trabajo diario. Me parece que investigar en términos fácticos cuál es la situación nos va a traer menos dolores de cabeza a la hora de empezar a armar el primer telegrama laboral, que es la primera comunicación. ¿Tá? Teniendo en cuenta una causal de injuria, sabemos que el apercibimiento, por lo general, es que esa relación de trabajo no puede continuar. Y si nosotros consideramos mal despedido a un cliente, en términos criollos, estamos bastante al horno. Entonces, a mí me parece que estas preguntas, más allá del caso en particular, por ahí nos puede dar el pie para extender un poquito más los hechos. Así que, en principio, son esas las preguntas. Ni hablar de las circunstancias de modo, el tiempo y el lugar. Circunstancias que son determinantes de poder plasmarlas en el intercambio telegráfico. A mí me parece que es importante que cuando nosotros vayamos a desarrollar el intercambio telegráfico, cuando planteemos las circunstancias de modo, digamos por lo menos quién daba las órdenes. Eso me parece a mí que es interesante identificar en el intercambio telegráfico. ¿Quién organizaba el trabajo? ¿Quién ejercía el control de esas tareas? ¿Bajo qué estructura operativa se trabajaba? ¿De qué forma? ¿Ah? Eso me parece relevante. Por lo menos plantear la categoría en el intercambio telegráfico. Eso es evidente. En cuanto al tiempo, obviamente, la habitualidad, la permanencia, la continuidad, eso hace un poco también a la presunción legal, pero digo, también es importante aclararlo y por sobre todas las cosas, el lugar de desarrollo. Tengamos en cuenta que más en este ámbito en donde nosotros desarrollamos la profesión, donde muchas empresas tienen todo el aparato industrial, toda la producción de bienes en Zárate, Campana, Escobar, Lima, pero el domicilio legal lo tenemos en la capital federal. Eso me parece importantísimo aclararlo para identificar el lugar habitual de trabajo. Eh, a mí, en esos términos, creo que el intercambio telegráfico nos va a dar lugar a fijar hechos, individualizar la responsabilidad, tener en cuenta esa diferencia entre la empresa, que es principal, del empleador directo. Si nosotros tenemos esa posibilidad de poder de antemano, ya en una pequeña entrevista, ¿tá? En una planilla de inicio, yo tengo una planilla de inicio donde el cliente cuando se sienta pasa por este cuestionario. Entonces, básicamente lo que voy a identificar son los conceptos. Después, si a uno le gusta escribir un poco más o un poco menos en un telegrama, está un poco en la forma de trabajar de cada uno, pero conceptualizar y entender los conceptos en estos términos, a mí particularmente me parecen que es bastante importante, que nos va a traer poco dolor de cabeza, más que ponerse el culo en la silla y redactar la demanda. Perdón la expresión, pero es eso, ¿no? Dicho esto, hay algunas cositas prácticas que yo en los últimos años he acertado y me he equivocado. Así que quiero traer eso acá para, así como yo aprendí el error, poder traerlo a la charla y poder identificarlo. Eh, algo, algo práctico que me ha pasado tiene que ver con las empresas, bueno, ya lo he dicho hace un ratito, con las empresas de limpieza en las industrias grandes, ¿tá?
planta siderúrgica, planta automotriz. Ahí es un claro ejemplo de que esos servicios requieren el carácter de permanente, habitual, en una estructura empresarial determinada que hacen a la actividad principal de la empresa que contrata ese servicio. Entonces, ya por decantación, conceptualmente sabemos que la solidaridad va a aplicar. Entonces, cuando nosotros enviemos, arranquemos el intercambio telegráfico, vamos a tener en cuenta a las dos empresas, ¿tá? Porque vamos a ampliar la responsabilidad. Independientemente si sabemos que hay una que está por quebrada, está concursada, vamos a poder ampliar la responsabilidad. Estoy hablando del concepto. ¿Ah? Después de ese tema hablamos la clase pasada con la verificación, pero digo, conceptualmente ya arrancamos sabiendo que hay dos telegramas que tenemos que hacer al empleador directo y a la empresa principal. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a empezar a trabajar, porque sabemos puntualmente que la empresa de limpieza es terciarizada, cumple tareas permanentes, está dentro del establecimiento, cumpliendo esas funciones, e hace a la integración funcional de la empresa. Sin una limpieza en los rollos donde pasan las camionetas o los caños o los tubos, eso se tasca, se rompe, hay una vulnerabilidad en la línea productiva. Entonces, ahí la solidaridad aplica. Y después, bueno, obviamente, vuelvo al tema, caso de fraude laboral, a lo que me pasó, confundir estrictamente este concepto con el fraude. ¿Tá? Es claro que cuando nosotros tenemos, más que nada pasa en la actividad gastronómica, hay un empleador real que tiene la asesoría de un contador y tiene tres sociedades anónimas. Sobre esas sociedades hay una cierta cantidad de trabajadores que pertenecen a una sociedad, otra cierta cantidad a otra, y hay una traslado de trabajadores de una sociedad a otra. Pero sabemos muy bien que hay un empleador real, que es una persona física. Entonces, a la hora de encaminar eso, a mí me parece que lo que tenemos que tener presente es si esas sociedades son reales, si esas sociedades cumplen la función de la habitualidad o simplemente están para generar una apariencia y generar una simulación o una ficción. Entonces, mi error fue creer que yo podía extender la ampliación de la responsabilidad. Entonces, ¿el error cuál es? Puntualmente que no hay una ampliación de responsabilidad. Si hay una ficción, por ende lo que yo tengo que buscar es lo que me dice el artículo 14, es entender que estamos hablando de una simulación. ¿Tá? Entonces, la simulación me da a mí la posibilidad de, sí, hablar un poco de la ley de sociedades, correr el velo societario y saber qué hay detrás en esos términos, por así decirlo, como para fundamentar el derecho. Pero entender esto implica que vayamos más por el artículo 14 que por el artículo 30. ¿Ah? Estoy tratando de identificar el caso concreto al derecho. ¿Tá? Estoy tratando de ejercer el derecho al caso concreto. Quiero saber qué artículo aplica para la situación fáctica de la cual me viene a plantear el cliente. Bueno, eso es un poco lo que quiero identificar. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Uno tal vez en el intercambio telegráfico identifica la circunstancia de modo, tiempo y lugar. ¿Tá? Pero hay que entender que estamos hablando no de ampliar la responsabilidad, sino de ir en busca de quién es el verdadero empleador. Bueno, en este caso puntual, la posibilidad que tuve fue de acordar la causa, pero un intercambio telegráfico bastante jugado, ¿tá? Que pude revertirlo de alguna u otra manera en una contestación de traslado planteando la situación de que, bueno, había un empleador real. Pero no era un intercambio telegráfico que a mí particularmente me hubiese hecho hoy, sino todo lo contrario. Eh, Bien, no quiero extenderme demasiado, igual estamos bien de tiempo. Eh,
Pero volviendo al caso práctico, eh, me gustaría hablar de la solidaridad en términos de imputación objetiva y en términos de imputación subjetiva. Hay criterios amplios y hay criterios restrictivos. Yo particularmente lo que voy a hacer es hablar un poquito de un caso puntual y voy a dejar que esos criterios los consideren ustedes y obviamente se metan en la doctrina. ¿Ah? Página SSBA, jurisprudencia, y es leer un poco del tema para entender a veces los criterios que tiene cada tribunal. A mí me parece que todo lo que tiene que ver puntualmente en la solidaridad nace de objetivamente la relación de trabajo, de las obligaciones que hay en el contrato de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay ciertas decisiones que toma el empleador directo de la cual la empresa principal desconoce, ¿tá? Desconoce. O bien, si no desconociera, nosotros tendríamos que probar que la empresa eh, principal induce a los empleadores directos a comportarse de una manera. Ya es un poco más difícil probar esa situación puntual, pero trato de establecer esta diferenciación entre la imputación objetiva de la solidaridad y la subjetiva para hablar de algunas conductas que puede llegar a tener el empleador directo de un cliente que viene al estudio. Eh, Entiendo que por obligaciones por ahí contractuales de la relación de trabajo, donde la solidaridad aplica, eh, son obligaciones que quedan alcanzadas por los salarios, las indemnizaciones, los créditos laborales que pretenda cobrar el cliente y todas las obligaciones que derivan del contrato de trabajo. ¿Tá? Ejemplo, una diferencia salarial, que posiblemente esa diferencia salarial, como me ha pasado, se reclama al empleador y automáticamente el empleador cumpla. Es decir, de la liquidación que me pasaste, de lo que vos me comentás en el intercambio telegráfico, efectivamente hay una diferencia salarial, yo la abono. ¿Tá? Es una obligación contractual, es una obligación que nace de esa relación de trabajo. Si no me lo hubiesen pagado, entiendo que la diferencia salarial no es motivo suficiente para romper un contrato de trabajo. ¿Tá? Hay algunos que consideran que sí, otros que no. Yo a veces trato de considerarlo dos veces. ¿Tá? ¿Por qué? Porque sabemos que si finalizamos la relación de trabajo, no hay vuelta atrás. Y si no hay vuelta atrás y dejamos sin trabajo en este contexto a alguien, seguramente nos va a traer dolores de cabeza. ¿Tá? Entonces, quiero identificar esto en cuanto al objetivo. Y en cuanto a la imputación subjetiva, eh, me parece que hay que identificar puntualmente con las conductas autónomas que tome el empleador directo de esa relación de trabajo. Y acá es a lo que yo quiero llegar. Eh, Hace no muy poquito, uno de los clientes del estudio viene a la oficina, 10 años de antigüedad, con un problema de, obviamente, trastorno de ansiedad, era una persona que no podía dormir, tenía a cargo como team leader de la empresa para la que trabajaba 20 personas, tenía muchas diferencias en las formas de trabajar bueno, el delegado sindical que operaba en la empresa, en el establecimiento, y toma la decisión de presentar un certificado, una licencia psiquiátrica. En esos términos, eh, persona, más de 10 años de trabajo, cargas de familia, le correspondía un año de licencia, ¿ah? Paga, hasta su reserva de puesto. Lo que sucedió fue que antes de cumplir los 5 meses, se contrarió la opinión del galeno particular, por ende, la persona se considera despedida. ¿Tá? Previo a eso, hay una intimación a que se reincorpore a su puesto de trabajo,
contrariar la opinión del médico particular, implica básicamente ponerse en una situación de despido y no agotó la instancia, el trabajador eh, finalizó la relación de trabajo por la causal de injuria del empleador. En ese caso puntual, la solidaridad a mí me significa considerar que la empresa principal haya determinado que el empleador directo se comportara de esa manera. O bien se trata de una conducta autónoma de una empresa de limpieza que no contempló la situación de la salud del trabajador y decidió finalizar el vínculo contrariando la opinión del médico particular de nuestro cliente, de mi cliente. Entonces, esa situación puntual hace que la solidaridad no la pueda aplicar, porque no hay una imputación objetiva, sino que lo que está sucediendo es que hay una conducta autónoma de la empresa directa del cliente que decidió básicamente no acatar la opinión técnica médica de, del médico del cliente. Entonces, eso a mí me hace plantear que extender, ampliar la responsabilidad, me pone en una situación de trabajar dos veces, encarar mal el intercambio telegráfico, contrariar un poco el concepto y que me lleve a producir una prueba que me indique que la empresa principal tiene una cierta directiva para con sus contratistas o sus empresas tercerizadas de que no se puede tener, no sé, más de 5 años un empleado con licencia psiquiátrica. Bueno, eso me parece bastante dificultoso. Entiendo yo que se trata pura y exclusivamente de una conducta autónoma de ese empleador directo y que ampliar la responsabilidad patrimonial y alcanzar a la actividad, a la empresa de la actividad principal me va a traer un dolor de cabeza. No, voy a trabajar mal, voy a encarar mal el reclamo y automáticamente ante la citación de la codemandada y el planteo de excepción, ya no me va a quedar otra cosa que desistir de la acción. Entonces, estuve trabajando en dos demandas, estuve haciendo un intercambio telegráfico mal encarado, por ende, eh, es muy difícil que en esos términos nosotros estemos generándonos un beneficio para nosotros. Entonces, eh, esa es un poco la idea de lo que quería llegar en cuanto a la solidaridad. Entender que si bien el convenio colectivo de trabajo nos identifica, ¿tá? En la actividad la cual desarrolla nuestro cliente, antes de pasar por el piso mínimo de derechos que tiene un trabajador, parece que lo ideal sería entender primero los conceptos, visualizar cuál es la situación fáctica a la que nosotros nos vamos a enfrentar, cuáles son la realidad de los hechos y sobre eso empezar por lo menos a trabajar. Y por sobre todas las cosas, a asesorar. Porque no podemos estar diciendo que a nuestro cliente, no, quédate tranquilo, mira que si, no sé, si la empresa Limpio Lux no te paga, vamos contra Toyota y ahí vamos a encontrar el crédito. Por ahí nos estamos mandando una macana y por ahí termina en una mala praxis. ¿Tá? Entonces, eso es un poco la idea de lo que venía a traer a la clase. Y por ahí me gustaría también hacer algunas cositas que me hizo un punteo para conceptualizar la imputación subjetiva. Digamos, ¿qué es lo que debemos analizar para considerar que hay una conducta autónoma del empleador directo que me hace a mí perder la solidaridad? ¿Por qué no voy a aplicar la solidaridad en esos términos? Ahí es a donde quiero llegar. Entonces me parece a mí que la exigencia está en el análisis de quién actuó, quién decidió, quién intervino y quién desplegó concretamente la conducta que generó un prejuicio al trabajador. ¿Tá? Entonces, ahí ya vamos a identificar de dónde deriva la responsabilidad. Es decir, si se trata de una conducta personal concreta y específica de un supervisor,
una persona puntual, porque por lo general pasa eso. Digamos, el caso concreto de lo que yo quería traer, el tipo en el día a día de laburo, hace 10 años que está trabajando, le tiene 20 tipos a cargo, seguramente que trabaja un montón y empieza a tener rispideces con un superior, con un delegado sindical, con alguien de la empresa principal, en fin, y empieza a generar una situación donde ya la relación de trabajo se torna prácticamente imposible. Bueno, es una cuestión del día a día, es una conducta que está dirigida en esos términos. Y en ese caso puntual, a mí me parece que hay supuestos que son frecuentes, ¿tá? La discriminación, la violencia, el acoso, el hostigamiento, el mobbing laboral, el daño moral, porque en este caso puntual, cuando una persona termina con una lesión psiquiátrica y se termina considerando despedido porque no se le respeta los plazos para poder volver a su puesto de trabajo, obviamente genera un perjuicio. Entonces, el daño moral va a ir en nuestra demanda y se va a cuantificar. Entonces, eso también lo tenemos que tener presente. Eh, Así que no basta con acreditar que hay una solidaridad estructural. Hay una empresa que contrata a otra y que hace un laburo puntual, habitual y permanente. Eso no agota la instancia. Eso es objetivo, eso es lo que corresponde, eso es lo que dispone el artículo 30, ¿tá? Conceptualmente. A eso quiero llegar. Es muy importante. Y a diferencia de lo que puede ser la conducta que generó el prejuicio. Acá está la diferencia y acá estaría bueno centrarnos y puntualizar porque nos va a ahorrar trabajo. Y se lo digo por experiencia propia que tuve que escribir dos demandas, estuve como 15 días rompiéndome la cabeza y la verdad que me salió mal, porque no había comprendido esto que les acabo de comentar ahora. Entonces, dieron traslado, contestó demanda, mira, yo no tengo nada que ver con lo que le dijo el supervisor, que le dijo al compañero, que el compañero le trajo, que yo qué tengo que ver, yo tengo una tercerización, sí, es verdad, es habitual, es permanente la actividad que hace, pero... Yo no tengo la culpa de que entre compañeros se lleven mal y haya una persona que presente una licencia psiquiátrica porque no puede laburar más y ustedes lo terminan echando. Yo me tengo que hacer, me tengo que hacer cargo de, de esa obligación. Esa obligación no nace del contrato de trabajo. Ahora, si echaste a alguien y no le pagaste, seguramente que ampliar la responsabilidad patronal sí va a recaer sobre la actividad principal. Eh, bueno, chicos, puntualmente no tengo mucho más que aclarar, quería identificar eso. La idea del título de la charla de los convenios colectivos de trabajo tiene que ver un poco también con esto de la solidaridad y con el fraude. ¿Tá? Cuando hablamos de un empleador directo, entendemos que el convenio es de la actividad a la cual comprende esa actividad principal. Ahora, cuando hablamos de fraude de simulación, ahí tenemos que tener en cuenta bien las circunstancias en las que se da cuál va a ser el convenio colectivo de trabajo que aplique correctamente. Entonces, entiendo que conceptualizando esto, el artículo 30 y el artículo 14, vamos directamente a identificar el convenio, ¿tá? Y sobre eso, el salario, la categoría y una buena liquidación. Bien, clarísimo, Bernie. No sé, chicos, si alguno tiene una duda, qué complejo que es esto de intentar mirar a la cámara, mirar a la pantalla de la compu. Claro, tenemos una Hola, cámara arriba. Eh, Héctor, ¿cómo estás? Contanos, hola, ¿cómo anda? Buenas tardes, ¿todo bien? decime vos. Eh, yo quisiera, mi duda más que todo es las cooperativas, porque hay, acá en Campana nosotros tenemos la cooperativa Solucionar, que es la que la contrata la Municipalidad de Campana y tiene personas de vigilancia en la biblioteca, en la nueva terminal de ómnibus. Y yo tengo entendido que a ellos los tienen enmarcados como monotributistas, Claro, ahí tenés pero un punto. Sí, perdón, Héctor, completá la idea. sí,
porque una chica me manifestó que, bueno, ellos tienen la dependencia económica, tienen la relación de trabajo, cumplen orden, eh, tienen todo enmarcado, como decía Bernardo, eh, como que quedaría configurado, ¿no? Si fuera como un fraude, pero, pero no sé qué Bien. responsabilidad tendría aquí la municipalidad. Bien. A ver, tenés que identificar dos cosas. Primero, que estás en un régimen de cooperativas de trabajo que es completamente distinto a ley de contrato de trabajo, ¿sí? Ahora bien, sin perjuicio de que son dos regímenes completamente distintos, lo que por ahí a vos te va a permitir encuadrar a tu trabajador dentro de la ley de contrato de trabajo es justamente plantear la utilización de la cooperativa como un fraude laboral y decir que en realidad esa relación laboral se daba con la municipalidad en este caso, con la complejidad que vas a tener, ¿no? De intentar lidiar con una entidad pública, ¿no? Pero, a ver, el tema de las cooperativas por ahí es un caso distinto a lo que estábamos charlando ahora, pero bueno, ya que la duda está, es lo que vos vas a tener que tratar de identificar. A ver, está como monotributista, sí, seguramente esté como monotributista, porque el, el trabajador de la cooperativa en realidad no se considera un trabajador, sino que es un Como socio un más socio. de la cooperativa, claro, exactamente. Entonces, por eso los tienen a todos como monotributistas. Tu obligación como abogado laboralista, lo que va a tener que hacer es tratar de demostrar de que esa cooperativa era en uso fraudulento y que en realidad lo que había era una relación laboral directamente, o sea, con la cooperativa que estaba encubierta, o sea, una relación laboral dentro del régimen de la ley de contrato de trabajo, encubierta por la cooperativa, en el régimen de la cooperativa. Pero justamente vos ahí, tu obligación va a estar en demostrar que él no participaba en las asambleas de la cooperativa, que él se basaba en órdenes y directivas de superiores, todo lo que dijo Bernardo en cuanto a lo que tiene que ver con subordinación técnica, económica y jurídica, ¿sí? Pero bueno, es cierto por ahí que el tema de las cooperativas es un caso distinto a lo que tiene que ver con 29, 30, 31 y demás cuestiones de solidaridad dentro de la ley de contrato de trabajo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No hay nada. No sé si alguno más tiene alguna duda y le quiere plantear. Este es el momento. Hola, buenas tardes. Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Justamente cuando estaban en la introducción, yo recordé un fallo de la Corte muy explicativo con relación al artículo 30, fallo en octubre del 22, que es Bergonzi y Leonor contra YPF sobre despido, y que se trata de la actora trabajando en una estación de servicio y que, apelando al artículo 30, se trasladó la demanda a YPF como contratista principal. Y la Corte no hizo lugar a esta demanda, considerando, bueno, no consideró la solidaridad en particular, porque el contrato de cada una de las que tenía entre las partes, digamos, YPF tiene en su momento un contrato por refinación, transporte y comercialización al por mayor de petróleo y sus derivados. YPF y la estación de servicio es un contrato de suministro carácter de minorista, ¿sí? Sí. Entonces, como trasladando el claro ejemplo de la que empleada de limpieza a una fábrica, en este caso no progresó el reclamo en virtud de que las actividades son diferentes, concretamente.
si bien era una tarea habitual y normal, pero difería la tarea en sí. Más allá de que cada uno vende combustible, pero uno lo produce No hace y la lo tra- estructura de la organización, por eso la habitualidad La y la actividad per- normal y específica. y permanente, la habitualidad y la permanencia, sí, tiene que ver con esto que mencionás, Osvaldo, de la actividad. Ahora, hacia la estructura, ¿me explico? Hacia la estructura de YPF como refinería, o hay una actividad diferente. Una es al por mayor, otra cosa el surtidor consumidor final. Sí, Buena aclaración porque no había suele escuchado. ocurrir, podría ocurrir que se venden combustible, sí, sí, Ah, pero uno lo elabora, lo distribuye al por mayor y el otro es un contrato de suministro minorista. Y la Corte hizo fallo dividido, debe haber otro, pero bueno, recuerdo este, y hizo lugar hizo lugar La queja, a la claro, queja, exactamente. exactamente. Sí, sí, lo recuerdo y estoy al tanto. Voy a aprovechar, agradezco Osvaldo tu aporte. Voy a aprovechar para dar introducción o pie a esta segunda parte de la charla, aprovechando lo que nos trajo Osvaldo y un poco todos los conceptos de Bernardo. La idea de esta segunda parte de la charla es tratar de ver un poco las diferencias que había antes, con lo que había antes y lo que tenemos ahora con la ley de modernización. Convengamos que voy a intentar hablar allá, perdón, ¿eh? Convengamos que lo que teníamos antes era la ley bases, chicos, así Sí, que esto fue una especie de Guatemala o Guatepeor, pero bueno, algunos conceptos nuevos nos trajo esta ley de modernización. Y voy a aprovechar, Osvaldo, el fallo que nos trajiste y el concepto de actividad normal y específica propia del establecimiento, ¿sí? Que era exacto, algo que estaba dentro del viejo artículo 30, incluso del que todos conocemos desde hace muchos años, incluso anterior a la ley bases, a la 27742. eh, y ahora, aprovechando esto que trajimos al debate, ¿qué tenemos con esta nueva ley, la 27802? Y discúlpenme por ahí si me ven ojear para abajo, pero bueno, estoy con un libro, es todo muy nuevo, salió hace 2 meses, entonces tenemos algunas cositas, algunos conceptos que los tenemos que ir refrescando en el minuto a minuto, ¿no? Entonces, imaginen, por un lado, primero hacer una aclaración. No hay en ninguna parte, no hay articulado alguno en ninguna ley que nos diga a nosotros qué es actividad normal y específica propia del establecimiento, ¿sí? Esto es pura construcción jurisprudencial, ¿sí? Esto es el minuto a minuto de los que los juzgados laborales, tribunales del trabajo y la Corte Suprema nos va diciendo en cuanto a esto es específico, normal y habitual del establecimiento y esto no lo es. Con esto quiero decir, anímense, plantéenlo, o sea, búsquenle la vuelta de tuerca, pero tengan en cuenta, y acá traigo un poco el concepto que dijo Bernie en un momento de la charla en cuanto a que no tenemos obligaciones de resultados, sino de medio, tengan en cuenta que eventualmente esto es una cuestión de interpretación judicial y a veces puede salir o no la responsabilidad solidaria en virtud del artículo 30, ¿sí? No solo eso, sino que ahora con la 27802 ya antes era difícil tratar de demostrar esta solidaridad con motivo de lo que era la actividad normal específica habitual del establecimiento, eh, que a modo de ejemplo, por ahí un ejemplo más claro y más sencillo estaba dado en cuanto a, por ejemplo, nos pasa con los call centers. Muchos, obviamente, los bancos contratan servicios de call center para vender sus tarjetas de crédito, sus productos bancarios y demás cuestiones. Ahí podemos decir que es un poco más claro en cuanto a que
es una actividad, si bien el banco se dedica a actividades financieras y demás cuestiones, para poder aumentar su línea de crédito, para poder incorporar clientes y demás cuestiones, necesita un servicio de call center que llame a Juan Pérez, a Rodolfo Rodríguez y le diga, hola Juan, hola Rodolfo, ¿ustedes quieren una tarjeta del banco? Sí, no, bueno, ahí por ahí está un poco más clara. Entonces, ¿qué nos vino a hacer esta ley de modernización? Le vamos a decir. Sí, Es un bueno, lindo nombre. bueno, está bien. Ley de modernización laboral, lo que nos vino a traer, aparte de esta actividad normal y específica, lo que nos no les quiero leer todo el artículo completo, pero lo voy a hacer. Dice, el nuevo artículo 30 de la 27802 dice, quienes cedan total o parcialmente a otros es el establecimiento o explotación habilitado a su nombre o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajo o servicio correspondiente, y hasta ahí venimos igual, a la actividad normal y específica propia del establecimiento dentro de su ámbito, y acá tenemos la diferencia que nos va a hacer a nosotros más difícil probar esta responsabilidad solidaria por las cuestiones que tienen que ver con cesión. Dice, excluyendo las actividades accesorias y coadyuvantes. ¿Qué nos está queriendo decir con esto? A ver, para que entendamos un poco el concepto, ¿qué significa coadyuvar? Coadyuvar significa contribuir o ayudar a que algo se realice. Esto que estábamos Sí, diciendo recién. El banco necesita un servicio de call center para que haga el servicio de venta. Entonces, si vos me estás excluyendo de esa actividad coadyuvante o accesoria, me estás cortando esa responsabilidad solidaria que nos fija el artículo 30. Hasta acá, esa es una pequeña mención y era un poco lo que me daba pie para comenzar esta segunda parte de la charla, que tiene que ver con solidaridad y extensión de la responsabilidad. Y en un momento Bernardo lo dijo y fue muy claro en cuanto a que obviamente nosotros como abogados laboralistas lo que tenemos que tratar de hacer es proteger el crédito de nuestro cliente, proteger el crédito del trabajador. Recordemos que la Corte tiene dicho que el trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional. Entonces, como idea o como concepto o como, digamos, como aporte, lo que tenemos que tratar de ver si por ahí nos podemos escapar del 30 e irnos al artículo 29 de la nueva ley de contrato de trabajo, esta ley de modernización, que sin perjuicio de que nos limita bastante nuestra actividad profesional, todavía tenemos algunos institutos que nos van a permitir o nos van a facilitar o nos van a ayudar a hacer extensiva esta responsabilidad, o incluso cambiar la figura de empleador, para nosotros tratar de resguardar el crédito. ¿Sí? ¿Qué nos decía? Bueno, a ver, antes de la 27742 de la ley bases, básicamente teníamos la posibilidad de nosotros eh, considerar a la empresa usuaria como empleador directo. La 27742 y la 27802 siguen perdón, cambian por completo, sin perjuicio de que siguen un lineamiento similar, pero cambian por completo el paradigma de lo que anteriormente decía la ley de contrato de trabajo y básicamente lo que nos decía con la 27742 y más o menos similar a lo que dice con la 27802, dice. La 27742 decía, mediación, intermediación, solidaridad y subsidiariedad. Los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación laboral sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o de proporcionarlos a terceras empresas. En este sentido, la 27802, la Ley de Modernización Laboral, nos dice básicamente lo mismo. ¿Sí? Y ustedes imaginen o consideren la gravedad de esto, que básicamente lo que nos está diciendo es que si la empresa Juan de los Palotes contrata a
Juan Pérez para mandarlo a trabajar a una empresa grande, acá el empleador no va a ser esa empresa grande, sino que va a ser Juan Pérez, que hay que tener en cuenta la solvencia y demás cuestiones. Y acá voy a ir un poco a lo que en su momento dijo Bernie de tener en cuenta quién, cómo, cuándo, dónde, qué trabajo hacía, en dónde trabajaba y demás cuestiones. Eh, la ley, básicamente, estas nuevas leyes, la 27742 y la 27802, lo que están buscando es tratar de eximir de responsabilidad al que nosotros sabemos que es el real empleador, más allá de lo que la literalidad de la ley diga, de que en realidad el empleador va a ser aquel que registre. No, chicos, recuerden que estamos en un ámbito regido por ley de contrato de trabajo, considerando que el trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional, y lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es resguardar el crédito de nuestro cliente, que es un trabajador justamente, o una persona que trabaja, que no deja de ser persona. Entonces, lo que nosotros en ese tipo de casos tenemos que tratar de hacer es, y acá es donde empieza nuestra inventiva como abogados laboralistas y nuestro estudio profesional en cuanto a tratar de demostrarle al juez de que sin perjuicio de que la ley dice que el empleador es aquel que registre el contrato de trabajo, esto no es así, esto es pura y exclusivamente una falacia, una mentira. Esto es un engaño, chicos. Esto no es así, esto es completamente errado. Esto es un burdo intento de tratar de exonerar a las grandes empresas para que, contratando empresas fantasma, empresas insolventes, digan, yo no soy el empleador es el que registró la relación laboral. Y acá es donde nosotros vamos a tener que sacar a relucir todos los conceptos de la ley de contrato de trabajo o todos los institutos de la ley de contrato de trabajo que al día de la fecha siguen vigentes. ¿Para qué? Para intentar seguir o lograr extender esa responsabilidad y que el crédito de nuestro trabajador quede lo más resguardado posible. ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer con esto? Recuerden, esta nueva ley dice el que contrata o el que registra el contrato de trabajo es el empleador. Listo, perfecto, chicos. Ahora, les quedaron en la ley de contrato de trabajo un montón de institutos que nos dicen completamente lo contrario. Eh, Obviamente, después vamos a hacer una mención especial al artículo 14 que tiene que ver con el fraude y la simulación, pero no se olviden que en la ley de contrato de trabajo, más allá de algunas modificaciones que incluso hizo esta ley 27802, sigue vigente el concepto de empresa o empresario, el concepto de establecimiento, el concepto de trabajador, el concepto de empleador y los conceptos de relación y contrato de trabajo, chicos. Artículos 5, 6, 21, 22, 25 y 26 de la Ley de Contrato de Trabajo, que justamente se contraponen por completo con esto que nos dice el nuevo artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, nosotros, no se olviden de que estamos eh, en un mundo que muchas veces se rige por interpretaciones judiciales. Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar de acercarle al juez son elementos para decirle, ok, está perfecto, otra persona registró la relación laboral. Aparentemente ese es el empleador, pero en realidad no, eso es una mentira, es un engaño, es un ardid. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que tratar de hacer es conceptualizar o poner en un marco fáctico todas estas cuestiones. Bueno, tenemos un trabajador, Juan Pérez, perfecto, el trabajador que prestaba tareas en favor ¿de qué empresa? ¿Del que contrató, del que registró el contrato de trabajo? No, de una tercera empresa que era del que se valía de esa fuerza de trabajo de nuestro querido Juan Pérez, ¿no? Después tenemos el concepto de establecimiento, esa unidad productiva donde se van a llevar adelante las tareas. Perfecto. El que contrató, muchas veces ni siquiera el trabajador sabe quién es. Me dice, mira, nos llega a nosotros con un recibo de sueldo y me dice, a mí me contrató
Juan de los Palotes de SRL, pero yo en realidad trabajaba en, por ponerle un nombre a una empresa grande, ¿no? Toyota. Eh, Sí, o los embarcados. Los claro, embarcados que están constantemente cambiando de empleador porque cada vez que se suben a un barco hay alguien que los contrata. Eso también es importante porque lo que viene a buscar la reforma básicamente es eliminar responsabilidad. Y si hubiese eliminado conceptos, eliminaría estatutos, por ende principios. Entonces, no deja criterio para razonar. O sea, si nosotros tenemos un cambio real en los términos de lo que se propone la ley de modernización, les puedo asegurar que en una charla que tuvimos hace muy poquito en Lomas, la inteligencia artificial podría actuar tranquilamente de juez. Eh, Así que bueno, nada. bien, les decía, a ver, tenemos para intentar desvirtuar ese nuevo artículo 29 y decirle al juez que va a tomar nuestra causa, decirle, señor juez, acá en realidad mi empleador no es este, sino que es este otro, y acá están todos estos institutos de la ley de contrato de trabajo que están vigentes para que usted falle y extienda la responsabilidad y diga, el empleador en realidad era esta tercera empresa y aquel que registró la relación laboral no deja de ser nada más que eso, una persona física o conjunto, en realidad hoy en día dice persona humana el nuevo artículo 26, o conjunto de ellas, o una persona jurídica que, como les dije, muchas veces el trabajador no tiene ni idea quién es y muchas veces nosotros tampoco. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de buscar es la forma de acercarle al juez elementos, institutos, presunciones, interpretaciones que lo lleven a considerar que el trabajador era justamente dependiente de una tercera empresa y no de aquel que era el que registraba simple, digamos, empresa o persona que registraba el contrato de trabajo, ¿sí? Eh, y ahí, justamente, como les dije, teníamos todos estos institutos, recuerden, artículos 5, 6, 21, 22, 25 y 26 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero sobre todo tenemos el artículo 14, chicos. Ese va a seguir siendo nuestro, creo yo, Evaluar. claro, nuestro bastión fundamental para decir, señor juez, mi empleador verdadero no es este, sino que es otro. El artículo 14 es tenemos trabajo. Sí, totalmente. Por favor, que siga vigente ese artículo 14. Recemos para que no nos muevan ese artículo 14. Ya quisieron ir por el 12, ya quisieron ir por el 9. Por ahora el 14 lo tenemos incólume, firme ahí, listo para nosotros, para que nosotros le sigamos diciendo, señor juez, acá hay un fraude, acá hay una simulación, acá hay un tercero fantasma que no tiene nada que ver, que lo único que hizo fue registrar la relación laboral y me mandó a trabajar a una empresa completamente solvente que en realidad era el que me daba las órdenes de trabajo, el que ponía el establecimiento donde yo iba a laburar. La empresa, la otra empresa lo único que hacía era registrarme, darme un recibo de sueldo y a veces pagarme, si es que te paga. Eh, Así que ahí tenemos otro elemento como para decirle al juez. Señor juez, mire, acá el verdadero empleador no es el que registra, es otro, ¿sí? El bastión fundamental del artículo 14. Y ahí me voy a reservar el concepto de fundamental porque después les voy a traer otra cosita, como para que, estos son conceptos como para que sigamos trayendo a nuestra demanda para tratar de salvar, ¿no? Esta solidaridad, esta ampliación de responsabilidad que lo que va a buscar es resguardar el crédito de nuestro cliente. Y que no sé, Que cuando hablamos de crédito creo que laboral, vamos por lo mismo, sí, ¿no? A ver. hablamos de honorario Oh, profesional. totalmente, totalmente. Chicos, no se olviden que resguardar el crédito de nuestro cliente implica garantizar el cobro de nuestros honorarios. Si no, la sentencia, la mesita de luz. Claro, o sea, para cuadro tenemos el título. Pero bueno, ahí teníamos otro artículo 14 y que justamente eh, a ver, antes de pasar a una consecuencia del artículo 14,
Y en este juego de interpretaciones, de planteos, porque como les digo, chicos, recuerden que el derecho se trata de plantear, planteen, hagan planteos, lleven cuestiones a la demanda, que el juez se ocupe de leer, de revisar, de evaluar y de interpretar, ¿sí? Porque a pesar de todas las cuestiones que intentaron hacer con la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Que como les dije, el 9 lo intentaron tocar, el 9 nos sigue diciendo, y esperen que no, se los quiero leer para no fallar, el 9 lo que nos sigue diciendo es el principio de la norma más favorable para el trabajador. En caso de dudas sobre la aplicación de normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose el criterio de agrupamiento por instituciones y demás, pero nos sigue dando la posibilidad de que en caso de dudas se interprete en favor del trabajador. Entonces, a esto voy, chicos. Planteen, hagan planteos en su demanda. Y las cuestiones de planteo no solo tienen que ver, obviamente, mientras más cosas puedan plantear en cuestiones jurídicas, mejor, porque el juez va a decir, bueno, listo, voy a leer una ley, pero también los planteos tienen que ver con, a ver, las leyes no dejan de ser palabras, y las palabras tienen un significado, y el significado se interpreta para un lado o para el otro. Y acá ocurrencias, ¿no? Cosas que por ahí uno cuando escribe empieza a evaluar y empieza a pensar. eh, no me lo voy a tomar como autoría, ni mucho menos, para eso hay que leer y ver grandes maestros del derecho, pero acá hay algunos que nos dicen, y esto permítanme hojear un punteo, ¿no? Que tenemos. Dice eh, que no, a ver, una interpretación lingüística de las palabras que tiene este artículo 29. Dice, tenemos que la ley de contrato de trabajo denomina a quien recibe la prestación del trabajador y se apropia de sus frutos, sigue diciendo empresa usuaria. O sea, más allá de que no la considera como verdadero empleador, sigue hablando de empresa usuaria. Usuario o usuaria es aquel que usa, ¿sí? Aquel que usa la fuerza de trabajo del dependiente, ¿sí? Sigamos con el juego. Uso. Uso es sinónimo de empleo, ¿sí? Entonces, uso, sinónimo de empleo, ¿quién es el que emplea? El empleador. Perfecto. Entonces, si uso es sinónimo de empleo y el que emplea es el empleador, la lógica me está llevando a pensar que la empresa usuaria es aquel que usa y que emplea y que por lo tanto el verdadero empleador va a ser la empresa usuaria, ¿sí? O sea, tiene bastante sentido esto que nos plantea, ¿no? O sea, tratar de llevar interpretaciones no solo desde lo jurídico, sino también desde lo semántico, desde lo lingüístico, y que después quede en cabeza del juez decir, corresponde o no corresponde. A ver, es trabajo nuestro llevarle a su señoría argumentos para que él decida. Y con esto, porque ya estamos redondeando casi las 7:30, eh, y no me quiero extender mucho más en el tiempo, hay una cuestión que incluso la tenemos vigente hoy en día, y ustedes miren lo contradictorio de esta ley de modernización laboral, ¿no? Que nos busca un montón de argumentos para cortar de raíz la responsabilidad por todos lados y nos manda una directiva que parece un imperativo procesal increíble que dice a partir de ahora la responsabilidad solidaria va a estar recontralimitada. Artículo 89 de la Ley de Modernización Laboral. Dice, los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán de forma obligatoria adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la Corte Suprema de la Justicia de la Nación en la materia, chicos. Recuerden que hace unos minutos atrás hablamos de artículo 14, fraude, simulación. ¿Y qué nos lleva al artículo 14, fraude, simulación? Primacía de la realidad. Primacía de la realidad. Tenemos un trabajador que lo contrató una empresa
X para mandarlo a trabajar a otra y esa empresa X lo único que hace es registrar y con suerte pagar, ¿no? Bueno, recuerden que el artículo 89 nos manda a respetar a rajatabla lo que dice la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Bueno, le vamos a enseñar un poco lo que decía la Corte en un fallo que seguramente en derecho laboral en la facultad todos los hemos estudiado, y es el emblemático fallo Pérez con disco. Pérez Aníbal Raúl con disco. 90 y pico, noventoso. Sí, pero a ver, recontra vigente, o sea, está más que claro que lo que hace es fijarnos un estándar concretísimo de la primacía de la realidad. Dice, le voy a leer el párrafo y con esto yo voy a cerrar y le vamos a dar minutos a ustedes para traer todos los planteos que les parezcan. La naturaleza jurídica de una institución debe ser definida fundamentalmente por los elementos que la constituyen, con independencia del nombre que el legislador o los particulares le atribuyan, sobre todo cuando cualquier limitación constitucional que se pretendiese ignorar bajo el ropaje del nomen juris sería inconstitucional. Y con esto lo que nos está queriendo decir es si tiene pelo, cuatro patas, ladra y cola, es un perro, chicos. Ni más ni menos. No se olviden, a ver, en el fondo tenemos un montón de otras normas, pero no me quiero ir por las ramas para seguir protegiendo, para seguir planteando la inconstitucionalidad de todo esto, pero básicamente lo que nos dice es, eh, principio protectorio de las normas laborales, tenemos que proteger al trabajador las cosas como son, ¿sí? Sin perjuicio de cualquier nombre o cualquier ardid que pretendamos interponer para encuadrar una relación de trabajo, un contrato de trabajo, llevémosle al juez herramientas para que siga evaluando y para que siga considerando quién es el verdadero empleador. Chicos, no nos quedemos en las cuatro palabras que pueda llegar a decir una ley, que lo único que hace es limitar nuestra actuación profesional y por sobre todas las cosas, porque esto es clave, chicos, no se olviden que nosotros defendemos personas que trabajan. Lo que hace por sobre todo esta ley es limitar derechos de personas que son sujeto de preferente tutela constitucional, ¿sí? Entonces, es nuestra obligación como abogados y abogadas laboralistas llevar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance y todas las interpretaciones que se nos puedan llegar a ocurrir para seguir demostrándole al juez quién es el verdadero empleador y que en el 95% de los casos, por no decir 99,9, no es el que registra la relación laboral. Eh, Creo que con Excelente, esto espectacular. cerramos, aparte ya son 7:30, ya estimo que... No, pero bien, porque bueno, ahí, Osvaldo, vos que habías conversado el tema del fallo, y por qué nosotros nos reíamos, el artículo 14 es todo, porque si nos quitan la responsabilidad solidaria, nos hacen aplicar la simulación, por los términos en los que estaba hablando recién Julio, del uso de la fuerza. Así que, nada, espero que haya servido. Era un tema delicado, por ahí queríamos hacer una comparativa con esto, con los cambios normativos y conceptualizar, porque si no nos íbamos a mandar una macana, ¿viste? Y después los intercambios telegráficos iban a ser un desastre. Así que, nada, chicos, Sí, perdón, paréntesis. A ver. La idea es que ustedes de acá, y valga la redundancia, se lleven ideas, se les vaya prendiendo la lamparita de decir, che, bueno, a ver, pará, ¿qué decía, qué dice el 5, qué dice el 6, qué dice el 21, el 22, el 29, el 14? ¿Qué dijo este loco de emplear, de usar? ¿Qué dijo Bernie de quién es el que da las órdenes, quién paga, quién da los instrumentos de trabajo, quién da la ropa? Que a ustedes se les vaya despertando esa incertidumbre de decir, che, bueno, pará, ¿realmente el empleador es el que registra? ¿Realmente la responsabilidad solidaria por subcontratación o delegación se ve
limitada por este tema de actividad normal específica, accesoria o coadyuvante. Bueno, la idea es que entre todos, ¿sí? Vayamos dando una vuelta de tuerca. Perdón, Bernie, Mm. terminar la idea. No, bueno, Una, perdón, sí, 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 sí. eh, coincido con ustedes que creo que hay muchas herramientas a nuestro favor para pelearla. Lo que me quedó, me hizo ruido cuando leíste el artículo 29 al final, donde habla sobre los servicios conexos o algo así. Y ese es un punto, me parece, eh, que, 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 que pesa un poquito para torcer. El resto me parece que no, que está dentro de lo debatible. Y ese es el punto a lo mejor que tiene un poquito más de fuerza o más de discusión, ¿sí? Eh, Y a ver, yo creo, creo no sé lo que escucho. Ese es el perdón, punto al final, ¿no? sí, sí, a ver, esta idea, ¿no? De excluir lo accesorio y coadyuvante y nos viene a traer varias complicaciones a la cuestión de extensión de responsabilidad en los términos del 30. Pero bueno, a ver, como dije cuando arranqué mi parte de la exposición, no hay ninguna normativa que nos diga qué es actividad normal y específica. Bueno, mucho menos tenemos hoy en día qué es accesorio y coadyuvante, y será la jurisprudencia la que vaya conformando este concepto, diciendo esta actividad sí, esta actividad no, en este caso sí, en este caso no, de esta forma sí, de esta forma no. Pero vuelvo a la idea y vuelvo al concepto. Sigamos planteando, sigamos haciendo los planteos, apelemos a nuestra inventiva profesional, leamos, escribamos, chicos, es importantísimo escribir. Si no a ver, sin perjuicio de los principios en latín de que el juez conoce el derecho y que nos puede dar una manito en el derecho de trabajo y que por ahí va a traer algo que nosotros no planteamos, es importante que nosotros se lo llevemos a la demanda y le digamos, no te olvides que acá está esto y que lo que en realidad pasó no es así y que yo te estoy trayendo este planteo, esta interpretación, evalúalo, pensalo y bueno, resolvamos en base a lo que tenemos. Ok, Pero sí, Osvaldo, coincido. es clave estos conceptos que bueno, que por ahí vinieron ahora, vinieron un poquito a complicárnosla. Nos va a Antes, dar pelea. claro, exactamente. Ahora, a partir de ahora nos va a obligar a nosotros a esforzarnos un poco más en la cuestión probatoria, ¿no? Eh, pero quédense tranquilos, chicos, que elementos tenemos, que planteos tenemos que seguir haciendo, no tenemos, debemos seguir haciendo. eh, y si hacemos planteos, y si todos como abogados laboralistas le llevamos estos planteos a la justicia, en algún momento la justicia va a tener que empezar a resolver. Y cuando empiece a resolver la justicia de Córdoba, la justicia de Santa Fe va a decir, che, ¿viste que los de Córdoba dijeron esto? Y van a empezar a resolver lo de Santa Fe. Y cuando resuelva Santa Fe, va a resolver Buenos Aires. Y cuando resuelva Buenos Aires, va a resolver la Justicia Nacional del Trabajo. Y así se va a ir expandiendo y expandiendo y expandiendo y expandiendo. Y en algún momento vamos a tener una creación jurisprudencial, ojalá que sea unánime y favorable en nuestro sentido para nuestros planteos, ¿no? Decir, che, pará, acá el trabajador era empleado de este, no de este otro. Todo lo otro era era trucho, era verso. O sea, acá me quisieron hacer creer una cosa que no era. Entonces nosotros, como abogados laboralistas, tenemos la obligación de seguir llevándole al juez la primacía de la realidad. Ni más ni eso, ni más ni menos que eso. Sí. O sea, va Eh, por ahí. sí, sí, y además que, bueno, a ver, si bien esto te trae un poquito a desarrollar y a investigar un poquito más y estudiar alguito de lo que deberíamos escribir, también es necesario aclarar que tratamos de identificar algunas conceptualizaciones o algunos fallos o algunas descripciones, como nos comentaba Julio, de lo que son las reformas, básicamente para laburar.
La idea es que sea práctico, así fue el sentido. Hay un montón de material, es una realidad. Podríamos sentarnos acá y hablar de fallo por fallo y más de lo que fue. Principio, Y bueno, derecho internacional. claro, pero la idea es también que nos ajustemos un poco a lo que pasa en el día a día, porque es una realidad, ¿viste? Hay muchos cambios, los clientes vienen, se sientan, te preguntan, y a veces simplemente fijar conceptos nos da la posibilidad de dar una respuesta correcta y sinceramente nos evita un dolor de cabeza porque los clientes hoy por hoy están muy necesitados, por así decirlo, entonces siempre hay que dar una respuesta correcta y que se interprete de que, bueno, vamos a laburar para encontrar el mejor resultado, siempre teniendo presente lo que es, que estamos ante una obligación profesional que es de medio y no de resultado. Así que, bueno, pregunten. Veo algunos colegas conocidos, mayores, que me gustaría que den su opinión, porque de ellos también aprendemos. Me gustaría que hagan eh, algo, que digan algo, que estaría buenísimo. Somos todos colegas. Del Colegio de Zárate Campana. Me parece que todos aportemos a esto que es la solidaridad y un poco a lo que nos pasa en el día a día en materia de derecho laboral con tantos cambios. Estaría buenísimo. ¿Alguna experiencia, alguna opinión? Dejamos unos minutitos para que lo piensen. Si quieren pueden escribir la consulta en el chat y si no, No le escriban, chicos. Abren el pueden... micrófono y hablen. Porque van a estar. Entre que terminen de escribir la duda, yo ya me quiero ir. O sea, son las 7:30, es la realidad. Abramos el micrófono, charlemos un poco. Es un tema nuevo. Si alguno tiene alguna duda, si alguno hizo un planteo distinto, completa libertad. Prendan la cámara, abran el micrófono. Si están en pijama, si están con la campera deportiva, si recién llegaron de correr, de gimnasio, de jugar al fútbol. No importa, no pasa nada. Pero anímense, está bueno. Estamos en un momento del derecho del trabajo un tanto turbulento, así que ideas y opiniones van a haber miles y muchas de ellas van a ser completamente distintas. Así que nada, si alguno tiene alguna duda, consulta, quiere compartir una experiencia, quiere hacer un comentario, siéntase libre de abrir el micrófono. Y si no, le vamos a empezar a hacer el conteo como en el ring. No, y si no, bueno, vamos, no, 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 nos desconectamos y nos vemos la próxima. Porque la próxima tenemos una clase presencial que es así, estaría buenísimo que puedan venirse al cole de Campana, va a estar muy, muy buena. La clase la va a estar dando Flor, la doctora Segovia, la va a estar dando... Perdón, yo te lo voy a vender, yo te lo voy a vender que me Bueno, acuerdo los nombres. Va a ser una clase presencial. eh, referida al procedimiento laboral en los tribunales del trabajo de la provincia de Buenos Aires, dictada por una funcionaria del Tribunal del Trabajo número 1 de acá de Campana, que se llama, que es la doctora Analía Escasiante. Va a estar moderada y acompañada por la doctora Florencia Segovia. Nosotros, Bernie, creo que vamos a estar acá, ¿no? Ocupando espacio y trayendo nuestras dudas. sí, eh, nada, vamos a porque preguntarle. Hoy sí, porque no nos olvidemos que, a ver, la ley de procedimiento laboral cambió hace no mucho, entonces puede ser No, que tengamos alguna duda. aparte de todo eso, desde ya siempre nos comunicamos a través de resoluciones y escritos, la tenemos acá. Claro, aprovechemos, porque después, viste, mandamos la consulta a organismo, no nos llega Claro, nunca la respuesta nunca. y a veces no nos atienden en No, no, mesa. llega. No sé. A veces llega, a veces no, pero llega, se contesta. Bueno, Eh, pero por eso, ya que la vamos a tener con nosotros presencial, vénganse al colegio. El colegio está divino, es un espacio espectacular. Dolores, las clases presenciales, por el momento estamos queriendo gestionar eso. Presencialidad. Claro, la presencialidad, pero bueno, sí, un poco la idea es empezar a grabarlas. Por el momento no tenemos la certeza. Ojalá que puedas venir.
Sí, sí, volvemos a la idea, ¿no? El cole está bárbaro. Sí, ¿Puedo hacer una pregunta? sí, Sí, ¿dónde estás? ¿Quién Eva, tengo Eva, que...? Eva, Eva. No, Eva, no tengo buena señal para poner la cámara, pero no hay mi problema. consul- Decime. Decime. mi consulta es, lo de la reforma, ¿tiene que ir al fuero contencioso o al laboral? Digamos, A ver, todo lo que vaya, no sé qué ese, opinan ese es, ustedes. ese es un gran planteo que vas a tener, pero va a depender de dónde quieras ir a litigar. Eh, Hoy en día en provincia de Buenos Aires no tenés la discusión sobre si va al fuero laboral o al fuero contencioso. Hoy en día por 15057, todo lo que tiene que ver con ley de contrato de trabajo, gracias a Dios, todavía lo Después, tenemos dentro del fuero laboral. Así que en provincia de Buenos Aires eso es algo que no te lo va a discutir absolutamente nadie. Ahora bien, si vos te querés ir a la Justicia Nacional del Trabajo, en donde esta ley de modernización, la 27802, trajo algunos cambios en la 18345 que tiene que ver con la ley de procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo. Ahí posiblemente yo te voy a contar lo que yo hoy en día estoy haciendo, sin perjuicio de que después cada profesional va a tener su criterio. Yo hoy en día, en Capital Federal, en Justicia Nacional del Trabajo, sigo iniciando un foro laboral. Ni de casualidad me voy al fuero contencioso. Imagínate, a ver, ojo y que se entienda lo que voy a decir, ¿no? No es que estoy poniendo en no es duda, claro, partidario. no es que estoy poniendo en duda los conocimientos de un juez o de otro, pero imagínense las herramientas que tiene un juez contencioso administrativo para resolver un caso de derecho laboral. No, chicos, nosotros como abogados laboralistas tenemos que llevar nuestros reclamos al fuero laboral. A ver, después, eventualmente en Capital Federal, sí, podés llegar a tener el planteo de la incompetencia y que te lo quieran llevar al fuero contencioso administrativo, perdón, me trabé, Que otra eh, cosa. que es un fuero completamente distinto, con principios completamente distintos. A ver, vos pensás que el fin protectorio, la primacía de la realidad, principio de irrenunciabilidad, las presunciones en favor del trabajador, no van a estar en el fuero contencioso. Entonces, yo ni loco me llevo una causa laboral al fuero contencioso administrativo. Lo que yo sigo haciendo hoy en día con mis causas laborales de la Justicia Nacional del Trabajo es llevarlas al Fuero Nacional del Trabajo. Hoy en día está la reforma. Todo este tipo de cuestiones actualmente están discutidas. Recuerden que hay un fallo de juez Ojeda en cuanto a la suspensión de algunos artículos. También no me recuerdo si es del 62 o del 63 de la Justicia Nacional del No, lo que Trabajo. ella plantea está bien. Yo le entendí. Es el planteo de excepción. O sea, de que A ver, claro, que ellos te quieran plantear la incompetencia. Bien. Eh, a mí hoy en día no me la han planteado, ¿y sabes por qué? Porque todavía no está reglamentada el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la justicia laboral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todavía no están dadas las condiciones, o sea, básicamente todavía no E- tienen la estructura para recibir este tipo de reclamos. Eva, consulta, ¿te pasó? Porque por ahí a nosotros no nos pasó y a vos sí te llevaron al foro contencioso. Eh, Avisá, contanos. Claro, contanos qué empresa fue. Claro. Si no, no. No, yo recién estoy empezando a ejercer, entonces tengo estas dudas. Perdón, estoy con ruido de mi niña acá. No Eh, pasa No pasa nada. nada. Si tiene alguna y duda, ella también tráela, te la vamos a bueno, contestar. No, entonces a tenía ver, esa duda, porque creo vos, que puede pasar, pero bueno, me aclararon muy bien. vos estás matriculada en provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, solo en provincia, contanos. Eva, ahí si querés. Sí, yo no estoy matriculada en Provincia de Buenos Aires, soy de Bueno, Neuquén Capital, estoy acá ¡Eh! estoy estamos infiltrada. federales, está muy bien, somos... Yo,
Che, ¿cómo te enteraste? Me enteré por una colega, me dice, fíjate que son buenas las charlas que dan y bueno, me inscribí. No sé si podía, pero me inscribí. No importa, sí, todos bienvenidos, totalmente, Eva. De Neuquén me dijiste que sos? Sí, Neuquén Capital, ciudad de Vos, Neuquén. te hago una consulta. ¿Conoces a la doctora Soto? Trabaja en la Justicia del Trabajo. Me parece que fue a dar una charla el año pasado, Soto. Sí, Genial. Una grande, gran colega. Ejerció la profesión y ahora está. sí, nos eh, sí. Sí. sí, laburó conmigo mucho tiempo. Una fenómena. Bueno, Mirá qué buenísimo. bueno. Eva, creo yo, por lo menos dentro de nuestro ámbito de competencia, lo que yo te puedo decir es que este traspaso, por lo pronto, creo yo que al contencioso administrativo no te van a llevar, eh, porque no van a estar dadas las condiciones para ir al contencioso. Acá en capital y provincia podemos tener la discusión sobre si va a la justicia, sí, contenciosa, laboral, sobre si va a la justicia de Cava, sobre si va a la Justicia Nacional de Trabajo. Te soy sincero, el federalismo me sobrepasó y no te sabría responder concretamente sobre tu provincia, sobre la hermosa provincia de Neuquén, que tenés un montón de lugares increíbles los que me encantan. Sí, es hermosa. Gracias, gracias, colegas. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? Como yo también estoy definido Francisco ¿De dónde sos, Francisco? Mirá, tenemos público de Neuquén. Jessica Alejandra Witcher Sí, de también. Neuquén, de Bahía Blanca, qué grande. De Bahía. Fuimos a Bahía. Tuvimos María, nos agarró la Sí, nevada nos agarró la nevada en Bahía. intentando Eh, volver. ¿No? Buena gente la de Bahía, buenos colegas. Estuvimos ahí en el cole, Sí. copados los pibes, todos. Y nos hicimos amigos también. Buena gente la de Bahía. Chicos, no sé Bueno, si tenemos más dudas, consultas, inquietudes, comentarios, aportes que quieran hacer. Este es el momento, le vamos a empezar a hacer la cuenta de 5 como en el ring, para que no se me haga tan largo de 10 lo vamos a hacer así: 5, 4, 3, 2, 1. Chicos, Yo nada. comento otra cosita. Eva, dale. Eso que ustedes decían de las empresas chiquitas y las grandes, acá pasa mucho en Neuquén con el tema del petróleo. Totalmente. Eh, claro. por ejemplo, está esa, que es una empresa grande que se dedica a la construcción de centrales de ingeniería, que sí, que toman distintos sectores, no sé, gente para ensamblar, gente para otra cosa, pero tienen convenio UOCRA y hacen tareas muy diversas que podrían entrar también en el convenio de petroleros. Así que pasa mucho. Claro. Y ahí como, Pará, perdón, antes de que te haga un paréntesis, una aclaración, ahí tenés el gran problema de que encima el nuevo artículo 30 de la 27802 lo que vino a hacer es todo lo que tiene que ver con régimen de 2250, chau chau adiós, nos despedimos de la responsabilidad solidaria por el artículo 30, así que eh, la dificultad en esos casos es recontra extrema, ¿no? O sea, ya no nos pusieron una piedra en el zapato, nos pusieron 50 adoquines. Ahora sí, Bernie, perdón. no, bueno, vamos a terminar en serio. Chicos, gracias por sumarse. Nos estamos viendo la próxima. Acuérdense que es presencial. Va a estar la doctora Segovia llevando todo adelante. Así que por favor, vénganse a Campana. Chicos, Chao, los gente. dejamos. Hasta luego. Gracias por estar del otro lado y los esperamos presencial Chao. en el cole. Está hermoso. Vénganse, chicos, no lo duden. Chau, chau. Adiós.